20 minutos. 20 minutos. Carbono. Por favor, ¿eh? Bueno, silencio en la sala. El título de esta presentación es, bueno, el CZTS, sería sus siglas en abreviatura, sus potencialidades como material solvente, y esto sería para encaminarlo en la parte de las celdas solares. Bueno, y mi nombre, ¿no? Creo que no necesito mucha presentación. Para algunos sí. Entonces, el resumen de esta presentación, primeramente vamos a hacer una introducción acerca de las celdas solares de segunda generación. Esto lo voy a volver a hacer ya que hay muchos nuevos, y para no empezar a hablar de celdas solares o de materiales, sería bueno hacer una introducción primeramente para que conozcan. Vamos a ver como caso particular la propuesta del CZTS, después el rocío químico, que es la técnica que utilizamos para el depósito de este material, la cual es una técnica simple y barata. Por otra parte vamos a ver los principales problemas a resolver en este material, y finalmente la parte del estudio de algunos tratamientos químicos. Vamos a ver la justificación luego. Bueno, de modo general se puede destacar la generación de una celda solar en dependencia de la relación que existe entre costo y la eficiencia, es decir, eficiencia-costo. De esta forma se pueden dividir en tres generaciones, como están representados aquí en esta gráfica. La primera generación es fundamentalmente el silicio monocristalino y policristalino, mientras que la segunda generación ya sería celdas delgadas, mientras que la tercera generación sería las celdas cuánticas. En algún momento aquellos que están aquí de primer curso conmigo habrán recordado que les puse algo de celdas cuánticas. Bueno, dentro de las celdas de primera generación, como les mencioné anteriormente, el más destacado, y es el que vemos en los alumbrados públicos cuando vemos la celda, los paneles, está basado en el silicio monocristalino. El silicio monocristalino es una tecnología bien desarrollada. De hecho, el material que se saca para hacer las celdas solares en el silicio es lo que es el desecho, digamos, de la microelectrónica. Y entonces, por eso ha tenido buen auge y el éxito que ha tenido esta tecnología. Pero como tal, el silicio, desde un punto de vista físico, no es el mejor material para las celdas solares, puesto que tiene transiciones indirectas. Por lo tanto, eso que va a significar un coeficiente de absorción bastante pequeño en comparación con otros materiales. Pero bueno, aún así se ha logrado alcanzar unas eficiencias a nivel de laboratorio de hasta un 25%, mientras que el espesor es de unos 250 micrómetros. Bueno, la segunda generación está en el caso de las películas delgadas, como el cadmio teluro, la SIX, y en este caso las que estoy trabajando, que sería el CZTS. Esta, como bueno, ven la figura, esta tecnología ha sido muy empleada en las partes militares, es decir, es muy práctico porque se puede hacer celdas solares con un sustrato flexible, como pueden ver, y bueno, esta tiene una aplicación tremenda. Pero cuando se compara con la primera generación, que lo habíamos visto en el gráfico anterior, a lo mejor algunos recuerden, las eficiencias podrían aproximarse a la de primera generación, pero la principal ventaja que tiene este tipo de celdas es que se reducen los costos de producción. Y en principio, una reducción en los costos de producción significa que ese panel puede estar más al alcance de nosotros. Y bueno, finalmente las celdas cuánticas, en principio y de forma teórica, las eficiencias pueden ser hasta un 60% de forma teórica, aunque, que es lo que he estado debatiendo con el cuate, experimentalmente hasta donde se ha logrado alcanzar un 44%, utilizando como tal este tipo de tecnología que es fundamentalmente basada en celdas tándem. Bueno, aquí también esta tecnología se basa en celdas de pozos cuánticos, puntos cuánticos, es decir, es la bella aplicación de la mecánica cuántica a material donde se obtiene una mejoría en las celdas solares, pero una de las principales desventajas que tiene que serían costos de producción muy altos. Bueno, vamos a enfocarnos en el caso de las celdas solares de segunda generación. En el caso de segunda generación hay que destacar que el cadmio teluro ha sido, tanto el cadmio teluro como la SIX, han sido los dos materiales que han logrado el éxito a nivel mundial en las celdas de segunda generación. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes de estos materiales? Lo podemos ver cuando vemos la abundancia de cada uno de estos materiales. Vemos que tanto el teluro como el indio son materiales muy escasos. Por lo tanto, cuando pensamos en una producción masiva de celdas solares, esto estaría afectando. ¿Por qué? ¿A cuánto tengo que vender el panel? Porque cada uno de estos materiales son muy costosos. Por lo tanto, es necesario
pensar en otros nuevos materiales que sean abundantes en la naturaleza, no tóxicos, que en el caso del cambio es un material muy tóxico. Por lo tanto, de ahí que se propone ese ZTS, o los compuestos relacionados con el cobre, zinc, estaño o azufre o selenio, que como tal estos materiales cumplen las expectativas desde el punto de vista eléctrica y ópticas, y además son materiales muy abundantes en la naturaleza, por lo tanto esto permitiría reducir los precios de los paneles. Bueno, aquí se representa la bondad de las questeritas. Primeramente son materiales más prometedores que estos, porque bueno, ya vimos que está compuesto por materiales que son escasos. Por otra parte, vemos que tiene una banda prohibida entre 1 y 1.5. Esto está en dependencia del material que se está utilizando. ¿Esto por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta que una celda solar, en principio, teóricamente, tiene máximo eficiencia para 1.45 electronvoltios. Por lo tanto, en la medida que mi material se acerque más a ese gap, es de esperarse que la eficiencia de esa celda mejore. Y por otra parte, tiene altos coeficientes de absorción. Cuando comparamos este material con el silicio, como tiene transiciones de banda directa, entonces tenemos una mayor probabilidad a que ese portador vaya a la banda de valencia, a la banda de conducción. Por lo tanto, eso mejoraría la fotocorriente de la celda y al mismo tiempo se debe esperar que mejore la eficiencia. Y bueno, lo cual, si tengo mayor coeficiente de absorción, debo utilizar menores espesores en este tipo de películas. Vimos que en el caso del silicio monocristalino eran 250, mientras que aquí con apenas 2 micras, 3 micras, prácticamente basta. Bueno, enfoquémonos ahora en el método para obtener esta película. Existen varios métodos. Está el método de sputtering, evaporación, que son métodos relativamente baratos en comparación con la tecnología que se usa para obtener el silicio. Pero dentro de esta cantidad de métodos, esta gama de métodos para obtener el material, podemos decir que el que se lleva el récord de ser el método más barato es el spray pirólisis o rocío químico. Este método es muy sencillo. En este método lo que se hace es que se diluyen las sales siguiendo cierto orden y a través de una boquilla, a través de la bomba lo que hace es trasladar el líquido a cierta presión. Entonces, por otra parte, se tiene un compresor que a partir del medio yo puedo controlar la presión a la cual se va a depositar esa solución. Y aquí en este horno, controlado como ven ustedes, un horno con lámpara infrarroja, aquí sería el sistema de control, podemos controlar la temperatura a la cual yo quiero que crezca mi película. Entonces ese sería en principio el sistema con el cual contamos en el laboratorio para crecer este tipo de películas. Es importante destacar el hecho de que independientemente del método que haya sido utilizado para el depósito de la película, siempre se ha obtenido de que en dependencia que existe una relación entre la eficiencia y la relación cobre sin estaño y sin estaño. Y esa relación, en la medida que cobre sin estaño tiende a ser 0.9 y sin estaño a 1.25, obtengo que la eficiencia de la celda es máxima. Bueno, si miramos el compuesto desde el punto de vista estequiométrico, como es cobre 2 sin estaño, azufre 4, debería esperarse que cobre sobre sin más estaño diera 1, mientras que sin sobre estaño diera 1. Pero vemos por aquí que en la medida, que sería este caso, que tiende a ser estequiométrico, la eficiencia es la peor. Por lo tanto, uno de los retos es obtener el material con esa composición atómica. Entonces, por lo tanto, dentro de todos los problemas que quedan por resolver en este material, y haciendo énfasis en la técnica del spray pirólisis, que es una ruta química, primeramente resulta necesario estudiar el efecto de las fases secundarias en el compuesto. Esto anteriormente lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar para aquellos que no habían estado anteriormente. Realizar un estudio de las propiedades de barreras intergranulares y efectos en el material. Por otra parte, obtención de las composiciones óptimas en el material, lo que mencioné anteriormente. Estudiar el efecto de la temperatura en estas razones composicionales. Resolver el problema relacionado con el azufre en este material. Es decir, cuando se deposita, por lo general las películas se caracterizan por tener pérdida de azufre. Eso está dado que el azufre es un material muy volátil. Se pierde muy fácil de compuesto. Por lo tanto, un reto es incrementar la cantidad de azufre. Y por último, vamos a ver la evaluación de diferentes tratamientos químicos en ácido clorhídrico
y cianuro de potasio. Bueno, estas son las condiciones, ¿no? Las sales de partida, que estas sales son las que contienen cada uno de los elementos, y las condiciones a las cuales van a ser depositadas esas películas. Bueno, esas condiciones inicialmente, por supuesto, que tú vas a hacer un estudio para ver cuáles son las mejores condiciones que permitía obtener la película de CZTS. Bueno, una vez que depositamos la película, una primera técnica que nos puede hablar de que si en nuestra película se está formando o no el material, sería la difracción de rayos X. Aquí ponemos un patrón, se muestra un patrón de difracción de rayos X, donde vemos la dependencia con la temperatura, viendo que en el caso de 390 la intensidad del pico es mucho mayor. Eso nos daría una idea de la calidad cristalina, lo cual también viene dado por el ancho de ese pico. Por lo tanto, a partir de aquí yo pudiera sacar como conclusión de que 390 pudiera ser una buena temperatura para crecer el material. Pero ¿qué pasa? No me puedo guiar directamente o completamente por este gráfico. Son 4 elementos que estoy mezclando. En realidad lo que yo desearía es que esos 4 elementos se mezclaran y formaran mi CZTS puro. Pero en realidad lo que pasa en la vida real es que estos elementos se mezclan y forman otra fase además de CZTS. Y es por eso que la técnica más sensible que tengo para determinarme cuáles son las fases que están dentro de mi material sería una espectroscopía de tipo Raman. Y vemos en este caso cómo además de formarse CZTS tenemos fases de sulfuro de estaño, cobre, no sé cómo se diría esto desde una terminología química, y sulfuro de cobre. Y vemos que aquí sí podemos decir, obtenemos el material, pero ese material viene acompañado de fases secundarias. Y bueno, también esto lo podemos ver en los espectros de absorción. Como tal, estos son de películas as ground, es decir, una película que ha sido depositada y caracterizada. ¿Qué vemos? Primeramente, existen 2 regiones de energía para la misma película. Aquí llega hasta 2.5, pero bueno, aquí prácticamente tiene este rango. Y vemos que se caracteriza por ser 2 pendientes. Bueno, la justificación teórica de esto está dada en las transiciones de tipo directa. Esas transiciones se caracterizan por ser el coeficiente de absorción proporcional al inverso de la energía y multiplicado por la raíz cuadrada de la energía menos la energía del gap. Por lo tanto, a partir de ahí podemos determinar el gap de mi material. ¿Qué vemos? Las películas crecidas, además de estar caracterizadas por 1.4 electronvoltios, que es característico de CZTS, tenemos contribuciones cercanas a los 2 electronvoltios. Que esas contribuciones son fundamentalmente de sulfuro de cobre. Por lo tanto, aquí también vemos reflejado el efecto de las fases secundarias. Mientras que, para este caso, esta temperatura, de cierta forma dio que luego del tratamiento térmico, al parecer, se mejora un poco y se tiende a obtener el material en su fase más pura. Aunque esta técnica, comparada con el Raman, hay que destacar que no tiene la misma sensibilidad. Es decir, el Raman es más sensible para hablar de las fases secundarias. Por lo tanto, como se dan cuenta, hemos estado discutiendo del rol de alguien importante. Y ese alguien importante no es más que las fases secundarias. ¿Cuál es lo que tenemos que ver? Es decir, ¿de qué forma logramos minimizar esas fases secundarias? Una de las preguntas que inicialmente ustedes se harán es, bueno, ¿por qué la eficiencia de la Z está relacionada con una relación composicional óptima? Eso fue una pregunta inicial. Y la respuesta a la posible hipótesis que nos planteamos fue, bueno, esto pudiera estar relacionado con la presencia de fases secundarias. Las fases secundarias afectan tanto las propiedades eléctricas como las propiedades ópticas del material. Y un estudio realizado donde se comparaba la relación cobre sin estaño, y la presencia de las fases secundarias, concluyó que en la medida que esa relación se acerca a la óptima, la contribución de la fase secundaria, que sería la intensidad, bueno, esto fue extraído del espectro Raman, entre CZTS, se tiende a minimizar en la medida que la relación composicional tiende a ser la óptima. Por lo tanto, esto nos permitió, para concluir, de que en la medida que hay menos fases secundarias, la eficiencia de la Z va a ser mayor. Y en principio ese fue un principal resultado que obtuvimos con este análisis. Bueno, otra cosa que tiene este material, que es bastante complicado, es la cuestión de hacer un estudio de los efectos que hay dentro del material. Y una técnica muy sencilla,
a nivel de laboratorio que está disponible es la corriente térmicamente estimulada. En este caso se estimula a los portadores para que salgan de esa trampa en la cual están. En principio, esta medición se hace a través de una corriente de temperatura, pero mediante la estimulación vemos la diferencia que existe entre una corriente de temperatura normal en condiciones normales, es ir al laboratorio, varío la temperatura y mido corriente, mientras que yo aquí lo que estoy estimulando. Y este pico va a estar relacionado directamente con la presencia de trampas. Tengo que destacar que esto es un estudio preliminar, ¿no? Pero no es tan sencillo realizarlo. ¿Por qué razón? La muestra tiene que ser muy resistiva. Ese es el primer impedimento que tenemos para hacer este tipo de estudios. Y entonces a partir de aquí se le hizo el estudio a unas películas hash ground, es decir, obtenidas. Vemos que la densidad de trampas está del orden de 10 a la 18, es decir, ese material, cuando comparamos con una concentración intrínseca, prácticamente que puede estar en el orden de 10 a la 16, se puede decir que tiene más trampas que otra cosa. Y eso es de esperarse, una técnica como spray pirólisis. Si vamos a una técnica de tipo sputtering, o técnicas donde se deposita átomo por átomo, como es el caso del MBE, pues debería esperarse que la calidad cristalina de esas películas fuera mucho mejor, y por supuesto esto se vería reflejado en la concentración esa de efectos. Y bueno, haciendo una comparación entre la sección de captura de esos efectos y la probabilidad de emisión, se llega a la conclusión que como la captura aquí en estos casos es mayor que el escape, pues los centros se están comportando como centros de recombinación. Y esto es fatal para la celda. Un centro de recombinación significa que yo creo los portadores, el centro de recombinación lo capta y es corriente que pierdo de la celda. Por lo tanto, por aquí demostramos que estas películas en realidad tienen características pésimas para la celda. Eso es una justificación que se le puede dar al caso del spray. Y finalmente nos hemos enfocado en un estudio de las barreras intergranulares, es decir, además de estar tratando con las propiedades de un semiconductor, tenemos el inconveniente de que es un semiconductor policristalino, es decir, está formado por múltiples granos. ¿Qué tiene de inconveniente esto? Que por lo general ocurren procesos de difusión. Existen átomos que van hacia la barrera, y eso qué cosas son defectos en el material. Bueno, de esta forma se estudió los defectos. Y para conclusión vimos que en la medida que la relación composicional cobre sin estaño tiende a ser la óptima, vemos que la energía de la barrera tiende a ser mayor. Y de esta forma pudiéramos concluir que el CZTS en su forma pura por lo general se caracteriza con energías por tener energía de barreras grandes. Lo cual pudiera pensarse que es malo, pero de un punto de vista no tiene tanta contribución en la parte de funcionamiento de una celda, gracias que comprobamos también que con el principio en que trabaja una celda solar a un sol, vemos que esa energía de la barrera tiende a ser cero. Y bueno, por último, nos hemos estado enfocando en el estudio de tratamientos químicos a este tipo de películas. ¿Cuál es el problema que tiene además esta técnica? Esto es una imagen de Zen y podemos ver que además de formarse esta película, se forman ciertos cúmulos en la superficie. Esos cúmulos pueden ser en material CZTS, puede ser de hecho acumulación de fase secundaria. Ya en la experiencia se ha visto que es fundamentalmente difusión de cobre y puede ser por el cobre que ha difundido y ha formado fase secundaria en esa superficie. Por lo tanto, uno de los retos sería eliminar estos cúmulos que son fatales para la celda solar, porque en la celda solar se busca que haya cierta uniformidad. Por lo tanto, estas películas son demasiado rugosas. De ahí entonces que se va a realizar un estudio de la composición. Esto se hace por EDS, es una técnica a nivel de laboratorio que puedes medir mediante un SEM las composiciones atómicas. De esta forma podemos medir la composición general y la composición en diferentes áreas. Esto más bien le llamé los granos. Es decir, en realidad el material está formado por granos, ¿no? Digamos que utilicé mal la terminología, tenía que haber usado cúmulos, para ser más preciso, o clúster. Y bueno, puedo estudiar el fondo en diferentes lugares, y un general. A partir de ahí hice diferentes estudios. Un primer estudio fue basado en una concentración de azufre, la cual fue calculada inicialmente, es decir, cada una de las masas de las sales fueron calculadas de tal forma que dé la relación cobre sin estaño óptima.
y eso fue depositado a diferentes temperaturas. Aquí tenemos 360, 390 y 420. ¿Qué observamos? Que en el caso cobre sin estaño, de cierta forma, cuando las temperaturas no son muy altas, es más posible controlar la relación cobre sin estaño. ¿Ven? Esto está en el orden de 0.85, que es el valor que deseamos. Mientras que la relación sin estaño, vemos que resulta más problemática controlar. Y por otra parte, tenemos que el porciento de azufre incorporado está cerca de un 40%, cuando en realidad debería ser un 50%. Ya esto es un problema. Por lo tanto, ¿qué haríamos en este caso? Aumentar la concentración de azufre en la sal. Y esto es lo que prosiguió. Por lo tanto, ahora se le incorporó el doble la concentración de azufre y luego el triple simultáneamente, es decir, en muestras diferentes, para ver si había algún cambio en la concentración de ese azufre. ¿Qué observamos en el doble? Bueno, observamos que sí, de cierta forma, con el aumento de la temperatura, la relación cobre sin estaño se separa más del valor deseado, mientras que existen ciertos granos, como pueden ver, con una relación cobre sin estaño muy alta. Y eso, cuando lo vemos en la composición, vemos que esos granos prácticamente están llenos de cobre, lo cual indica que posiblemente sean fases secundarias lo que estén presentes ahí. Y por otra parte, bueno, la relación sin estaño igual sigue siendo un problema, y vemos que en el caso, como que el grano se enriquece más, mientras que el fondo es diferentes puntos como les mostré, y el general tiende como que a empobrecerse un poco más, ¿no? Mientras que la concentración de azufre vemos que, respecto al anterior, no hay un cambio muy apreciable. Pero, en el caso cuando se hace utilizando 3 veces la masa de azufre, en principio, ¿qué se observa? Que para el caso, pudiera pensarse que en el caso de 360 tengo los resultados más adecuados. Pero, ¿qué ocurre en el caso de 360? Cuando vamos, es decir, al parecer nos guiaríamos, bueno, 360 cobre sin estaño, y sin estaño lo tengo al valor más deseado. Mientras que 420, por aquí, la relación sin estaño, que es el que causa un poco más problema, es el que está más cerca. Mientras que aquí, 420 se aleja, por lo tanto, todo me indicaría si 360 es el ideal, y luego el 420. Pero en realidad, vamos a ver que esto cambia después. Bueno, cuando comparamos las 3 concentraciones de azufre, nos conviene utilizar, como ven, 3 veces la concentración porque aumenta mucho más. Entonces, pues nada, de forma final, se hacen tratamientos químicos. ¿Y qué observamos? Tanto en la relación cobre sin estaño y sin estaño, que para el caso de los 420 se va a acercar con ácido clorhídrico a lo que yo deseo, a la relación cobre sin estaño y sin estaño composicional, como es la que voy deseando. Vemos que en el caso de 420 la dispersión es menor que en el caso de las otras temperaturas. Por lo tanto, esto nos da un indicio y a partir de ahí nos estamos moviendo, creciendo a 420, y esto es un estudio que todavía se está realizando. Y bueno, finalmente las conclusiones, que esto bueno, no es más que lo que se ha hablado hasta el momento.